Muy buenas, este es el podcast número 12 de Olinautas. Mi nombre es Iván y hoy hablaremos sobre fisiología, aprendizaje y creatividad. Nos aventuraremos en una travesía explorando el rol de nuestro cerebro en el transcurso de nuestras vidas e introduciremos algunas herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida y poder estar más cerca de nuestros objetivos, del cometido de nuestras vidas. Gracias a la gran plasticidad de su cerebro y en general de su sistema nervioso, el ser humano posee una capacidad de generalización excepcional. Poder predecir eficientemente nuevos comportamientos en base a pocas experiencias vividas ha sido vital para nuestra supervivencia y nos ha permitido ser la especie con mayor capacidad de adaptación de la Tierra, pudiendo vivir en ambientes tan dispares como son la Antártida o la sabana africana. El cerebro de un recién nacido contiene 100.000 millones de neuronas, tantas como estrellas nuestra galaxia, mientras que el de una persona adulta está conformado en promedio por 86.000 millones de neuronas. Aun sin experiencias externas, el infante está preparado para absorber conocimiento, como si de una esponja se tratara, y tratar de descifrar el mundo que lo rodeará. Pero, ¿por qué un bebé nace con un exceso de neuronas? ¿Por qué el cerebro pierde estas células tan preciadas en su etapa más madura? Jeff Litzman, un neurocientífico de la Universidad de Harvard, sugiere que nacemos extracableados para afrontar cualquier situación posible, y con el tiempo, un porcentaje importante de esas conexiones es debilitado. Este proceso deja un sistema nervioso más reducido, pero excelentemente afinado para el mundo en el que nos encontramos. La poda sináptica, o reducción del número de sinapsis en función de la edad, es esencial para el desarrollo de un cerebro sano y es un mecanismo evolutivo para optimizar no solo la adaptación, sino la eficacia al afrontar nuevas situaciones. Por otro lado, un desajuste en la poda sináptica puede desembocar en un estado alterado del cerebro o una conectopatía. Algunos investigadores hipotetizan que un exceso de poda sináptica acelerará el desarrollo de esquizofrenia en la adolescencia, mientras que un déficit de poda sináptica puede conducir al autismo. En términos cualitativos, la poda sináptica consta de 3 estadios. Justo al nacer, tenemos un 15% más neuronas que una persona adulta. Se cree que no solo la gran conectividad cerebral al nacer, sino la vasta creación de sinapsis que se da en la infancia, llegando hasta un 50% más de sinapsis que un adulto a una edad de entre 2 y 4 años. Estos factores son para optimizar la adaptación al medio en el que el niño está creciendo. La selección natural ha dado con una escala de tiempo típica de unos pocos años, a partir de la cual empieza la poda sináptica. Ya se ha recopilado suficiente conocimiento e intuición sobre las reglas del mundo físico y se deben ajustar finamente todos los procesos internos para hacer más eficiente el cerebro, por lo que empieza una considerable reducción sináptica. Después de unos años, el número de sinapsis se estabiliza. La persona ha entrado en la etapa adulta, donde el cerebro está optimizado para su entorno. Aunque el periodo de mayor cambio sináptico ha finalizado y la cantidad de conexiones ha convergido a un valor determinado en algunas ocasiones, como en el aprendizaje de forma activa, la conectividad del cerebro aún puede variar. El cerebro, en su búsqueda por la eficiencia, puede excederse en la poda de las conexiones. Como extremo superior, esto puede desembocar en la esquizofrenia, cuyo diagnóstico suele darse en la adolescencia, justo cuando la poda sináptica actúa y determina el grado de conectividad cerebral que se tendrá en la adultez. Si imaginamos una red con sus nodos y sus conexiones, entonces aquella que tenga una menor conectividad, es decir, menores uniones entre nodos, será más eficiente a la hora de unir cualesquiera dos nodos. Volviendo al cerebro, y en analogía con esta red poco conectada,
se podría decir que saltar a diferentes estados mentales es más fácil, dada su eficiencia. Esta es una de las características de la esquizofrenia, la facilidad que tiene una persona a cambiar de pensamiento o de foco atencional. Por otro lado, la sobreabundancia de conexiones sinápticas está relacionada con el autismo. Dado que la sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican, un exceso de conectividad puede tener efectos profundos sobre la funcionalidad del cerebro. Un déficit de poda aumentará la complejidad de la red cerebral y puede dificultar el cambio del estado mental o, cualitativamente, la transición entre pensamientos. Retomando nuestra red de nodos y conexiones, una red con mayor número de conexiones puede reproducir un comportamiento más complejo. Si decimos que la complejidad de una red es el número de todas las posibles combinaciones de sus conexiones entre nodos, entonces la complejidad de una red crece muy rápido cuando aumentamos su conectividad. Este extra cableado podría repercutir en la correcta consolidación de nuevas experiencias, porque remodelarlo, gracias a la neuroplasticidad, como veremos más adelante, pues remodelarlo puede ser considerablemente más costoso que un cerebro menos complejo. En cualquier caso, se ha visto que el autismo puede desarrollarse en la infancia, y como sabemos, la capacidad de aprendizaje de un niño no tiene límites. En ningún caso se está diciendo que ambos extremos, el espectro autista o esquizofrénico, sean casos en los que la estructura cerebral sea subóptima. De hecho, es probable que nosotros mismos no estemos situados en el cerebro promedio y tendamos hacia un caso u otro. Estamos conformados por una escala de grises. Todos somos perturbaciones de ese promedio, que alberga un equilibrio estructural entre la atención y la creatividad. Desde este punto de vista, la atención podría definirse como la capacidad para mantenerse en un mismo estado de pensamiento, mientras que la creatividad sería un proceso emergente de la interacción entre diferentes estados mentales. Estas tendencias naturales inspiran a tomar nota. Podemos aprender de las fronteras de la selección natural en su camino hacia la elaboración de la vida y tratar de adoptar algunas de sus cualidades de forma consciente. Nuestro día a día normalmente está imbuido principalmente por tres tipos de tareas: las tareas automatizadas o repetitivas, el foco atencional y la generación de nuevas ideas. En la primera de ellas, las tareas automatizadas, todos somos excepcionalmente buenos, debido a la exquisita destreza de nuestro sistema nervioso a repetir patrones aprendidos. Sin embargo, las dos últimas tareas requieren más esfuerzo y a veces no están garantizadas. Se sabe que las acciones energéticamente más demandantes por el cerebro son el movimiento del cuerpo y el aprendizaje de algo nuevo. Recopilar nuevo conocimiento requiere foco atencional. El aprendizaje genera un cambio en el sistema nervioso, por lo que es un proceso consumidor de energía que nosotros sentimos como una incomodidad manifestada algunas veces en frustración o agitación. Por esto es más difícil, porque es necesario romper con la inercia de los comportamientos automatizados. En términos generales, nuestras experiencias esculpen nuestro sistema nervioso mediante la neuroplasticidad, esa fabulosa propiedad que permite cambiar la propia estructura neural interna y facilitar el progreso de las habilidades de la vida. Podemos decir que somos aprendizaje. La capacidad de aprendizaje de un niño se debe al potencial que tiene su cerebro a cambiar ante los estímulos. Si es necesario, una sola experiencia puede cambiar la topología nerviosa para que, en una oportunidad futura, pueda controlar mejor esa situación. Es impresionante la eficiencia de la neuroplasticidad del cerebro, de cómo un niño puede aprender un idioma entero simplemente contemplándolo inconscientemente. En la infancia o en la adolescencia, el aprendizaje puede darse de forma involuntaria, simplemente presenciando un evento. Por otro lado, un adulto, a partir de 25 años aproximadamente, debe prestar atención para cambiar su estructura sináptica y aprender un concepto.
Por eso es tan importante ser consciente de una actividad y poner el foco en lo que estamos haciendo aquí y ahora. Es vital que una persona adulta aprenda nuevas ideas y se exponga a situaciones desafiantes para que su cerebro esté predispuesto al aprendizaje. A veces, creemos que podemos controlar distintos procesos de forma simultánea, pero la multitarea solo empeora el resultado de nuestras actividades, porque no podemos prestar total atención consciente a dos cosas a la vez. La experiencia subjetiva de las actividades a las que nos enfrentamos debe estar equilibrada. Si realizamos algo aburrido, perderemos rápidamente el foco y pasaremos a piloto automático, donde el subconsciente predominará y no habrá aprendizaje. Por otro lado, si la actividad es demasiado complicada, entonces nos sentiremos abrumados porque requerirá más atención de la que le podemos dar y la inercia natural hará que lo dejemos de lado. Si podemos ajustar la manija de la dificultad, entonces debemos elegir aquella situación donde nos sintamos retados y ligeramente incómodos, pero que la podamos tratar con suficiente atención. Una vez dominada, la tarea pasa a formar parte de nuestro subconsciente. Si queréis aprender más sobre estos conceptos, os recomiendo leer o escuchar en el podcast también de Olinautas la entrada de Experiencia óptima, fluir en la vida. Nuestra capacidad de reacción consciente a estímulos visuales se estima que es de 0,25 segundos. Es decir, pasa un cuarto de segundo desde que la retina recibe la luz del estímulo hasta que nuestro cerebro la procesa y nos percatamos de ello. Sin embargo, podemos pestañear inconscientemente en tan solo 0,1 segundos si algo está cerca de nuestro ojo. Podemos generar una acción de forma inconsciente y percatarnos luego de ello. En el pestañeo tardaríamos 0,15 segundos en darnos cuenta de que hemos pestañeado. El inconsciente es capaz de generar acciones de una forma mucho más eficiente. Se estima que su capacidad de procesamiento de la información por segundo es muchísimo mayor que la de nuestra percepción consciente. Por eso un pianista puede tocar obras tan majestuosas, o podemos conducir mientras hablamos, o podemos escribir sin mirar el teclado. Porque se ha forjado sublimemente una correlación entre un patrón sináptico cerebral y un estímulo nervioso. No es de extrañar que la energía requerida para reproducir un acto automatizado sea despreciable en comparación con la de una acción consciente. Por esta razón, es extremadamente importante que nuestro cerebro, por defecto, es decir, todo el conjunto de comportamientos no conscientes, esté alineado con nuestro propósito de vida. En otras palabras, que nuestra inercia nos conduzca al sitio que queremos llegar y no a otro. Está claro que podemos rectificar esa inercia, perturbándonos mediante el aprendizaje y la reformulación de nuestra situación. Pero si queremos un cambio substancial, entonces debemos ser constantes en nuestra transformación y pacientes en la espera, porque la remodelación del sistema nervioso y de los hábitos es costosa y requiere de tiempo. El sistema nervioso está constantemente cambiando en respuesta a nuestras experiencias. En este sentido, las experiencias son las escultoras de nuestro sistema nervioso. Ahora bien, nos gustaría saber diferenciar entre aquellas experiencias que benefician nuestra salud y aquellas que la perjudican. Parece ser que una buena forma de abordar este tema es mediante el marco de referencia que nos brinda la lógica evolutiva. Es decir, nuestras acciones y por lo tanto nuestras experiencias deben estar en sincronía con lo que nuestra biología y en concreto nuestros genes espera. Actualmente estamos sufriendo una epidemia de sedentarismo y obesidad, y no es de extrañar que este tipo de comportamientos o experiencias desfavorezcan con creces la calidad de nuestro cerebro. En un estudio se comparó el hipocampo o región del cerebro donde se consolida la memoria de niños en baja y alta forma física. Se pudo ver cómo existe una clara diferencia entre el volumen del hipocampo en ambos casos, siendo el de los niños con alto movimiento en sus vidas un 10% superior.
En este ejemplo, se ha extraído información sobre una de las potenciales repercusiones del sedentarismo en nuestro cerebro. Pero en términos generales, para optimizar nuestra biología y tener buena salud, debemos acudir a los hábitos de nuestros ancestros, cuyo código genético nosotros heredamos. Algunos ejemplos son el movimiento, la sincronización circadiana, es decir, exponerse a la luz solo de día y dormir de noche, la socialización y la comida tanto moderada como directa de la tierra o del animal. No solo somos aprendizaje, también somos creatividad. La interrelación de ideas es fundamental para desarrollar conceptos hasta antes inconcebibles. Probablemente siendo el ser más creativo que nunca ha existido, Leonardo da Vinci logró dominar profundamente múltiples áreas del conocimiento. Su profusa curiosidad le permitió ligar el arte y la ciencia y desarrollar nuevos marcos de pensamiento desde donde abordar su realidad. Siempre anotaba en su cuaderno las cosas que quería investigar y le entusiasmaba el estudio del detalle. Durante su vida, estudió cómo se enrollaba la lengua del pájaro carpintero, diseccionó decenas de cadáveres para mejorar su comprensión del cuerpo y lograr trazos más realistas de los nervios y los músculos. Trabajó en espectáculos recreando la escenografía, diseñó máquinas de ingeniería militar para su rey, inventó un sistema de desagüe para su ciudad, entre muchísimas otras cosas. Leonardo no solo era un maestro en la pintura, sino también un sublime polifacético. Conocía mucho de muchas cosas, y eso le ayudaba a desarrollar una intuición asombrosa sobre su entorno. Podemos representar nuestro conocimiento mediante la letra T mayúscula. De pocas cosas conocemos mucho, y probablemente será a lo que dediquemos más tiempo en nuestras vidas, mientras que de muchas cosas sabemos algo. Si imaginamos la T mayúscula, podemos decir que el rectángulo que sobresale verticalmente sería aquellos conceptos que nosotros dominamos con profundidad, mientras que el rectángulo que posa encima horizontalmente vendría siendo todas aquellas nociones donde sabemos algo. La estructura de la T puede variar de grosor. Si ampliamos su extensión horizontal, entonces estamos aumentando el espectro de conocimiento y probablemente la generación de nuevas ideas mediante la hibridación del conocimiento. Por otro lado, si extendemos la amplitud vertical, entonces estamos profundizando en un área del conocimiento, cavando hacia la raíz del tema y consolidándolo fuertemente. Creo que ambas ampliaciones van de la mano. Agrandar la base de arriba, tanto horizontalmente, es decir, aprender más conceptos, como verticalmente, es decir, aprenderlos mejor, con alta probabilidad nos ayudará a crear nuevas formas de afrontar los problemas de nuestra maestría, es decir, el conocimiento asociado al rectángulo vertical. Esta interrelación facilita el descubrimiento del mundo exterior, pero también del nuestro al exponernos a nuevo conocimiento y presenciar cómo reacciona nuestro universo interior. Del aprendizaje podemos pasar al meta-aprendizaje y, como seres conscientes que somos, aprender de lo aprendido, abstrayéndonos un nivel más arriba e investigando cuál es la inercia natural que realmente queremos seguir, sin dejarnos arrastrar por la corriente de la sociedad. Que sea normal no implica que sea bueno. Hasta aquí llega el podcast. Olinautas espera haber aportado nuevo conocimiento y nuevos marcos de referencia desde los que afrontar la realidad. Y para despedirme quería recordaros que no todo es blanco y negro. Existe una escala de grises en la comprensión de nuestro mundo. El aprendizaje en conceptos nuevos puede ayudarnos mucho para afrontar aquel eslabón en el que está vinculada nuestra maestría, ¿no? Porque la hibridación de conceptos nos hace más ricos, porque realmente el holismo está emergiendo de toda nuestra fisiología y realmente, en más profundidad del universo, ¿no? Nosotros aprendemos nuevas ideas y con ello,
abordamos la creatividad. Y al hacerlo, existe una interacción inherente, subyacente en nuestro cerebro que permite, pues, que logremos tomar una perspectiva un poco más global de lo que significa estar viviendo y, en definitiva, de lo que significa explorar la realidad. Un saludo y hasta la próxima.